como soy la mayorcita de los que acaban de exponer, entonces no queda más remedio que sentarme. Pues sí, no quedó. La señora que acaba de salir se sale siempre que yo voy a hablar, así es de que no hay problema, siempre. Y es que no coincidimos en las ideas. Así es de que digo, creo que solo viene para salirse cuando yo vengo. A mí no me hace daño. Eso a mí no me hace el menor daño. Lo primero que quiero decirles es que yo voy a tener que leer, porque vuelvo a lo mismo, como soy la mayorcita, pues ya me canso más y me olvido mucho. Para que no me olvide, aquí está, estaría yo decir un disparate. Quiero advertirles también que yo no soy historiador. Todas estas personas que ustedes ven aquí, con un título académico o sin él, son historiadores. Porque yo no le llamo historiador solamente al que entró a la universidad y se especializó en historia, sino al que sabe historia. Y a mí me consta que este movimiento sabe historia realmente. Me consta. La última vez que estuve con ellos fue cuando di la conferencia sobre la mujer. Antes había dado la de Iturbide. Eran muy numerosos, pero como siempre en estas sociedades católicas resulta que parece que hubo por ahí una infiltración y tuvo que hacerse una división, no sé cómo estuvo bien. El caso es que ya se están otra vez organizando y me da mucho gusto. Esta organización que se llama los Sinarquistas, ¿en qué año nació? 1937. ¿Cómo? 1937. 1937. El licenciado Salvador Abascal fue de los fundadores. Sí, ¿verdad? Y jefe. El licenciado Salvador Abascal fue un luchador maravilloso en pro de la verdad de la Iglesia, de la verdad católica, de la verdad moral. Tuve el honor de que él eligiera mi pobre y más humilde convento para celebrar sus 50 años de matrimonio. Y fue una amistad tan hermosa, hasta que el Señor se lo llevó porque pues ya tenía que partir, parece que murió cerca de 90 años. Pero hasta el último momento luchó. Tenía una hoja de combate. Y en esa hoja de combate combatía de verdad. Así es de que todos esos hermosos recuerdos que nos van quedando. La segunda cosa es que les quiero decir que tenemos el honor de encontrar aquí al señor Jaime Solana. Como soy tan olvidadiza, porque ya me he vuelto de lo peor. Entonces, Dios mío, que nos va a ayudar, ¿no? El señor Jaime Solana es español. Él fue presidente, se dice, presidente del Club España. Cuando yo di la primera vez esta planta. Tengo todavía la foto que el Señor hizo favor de retratarse con todos nosotros, todos los que asistieron, ¿verdad?, a esa conferencia. Así es de que es un honor, porque hay que oírlo a él, hay que oírlo. Es una cosa extraordinaria. A mí me encanta escuchar al Señor por su catolicidad, por su saber, por su elegancia en la exposición, por el movimiento que tiene en sus exposiciones. El güero guapito que está allí es el nieto del Señor. Y la señora que está atrás, Rocío Solana, que es una encantadora señora, es la hija del Señor. Bueno, después de haber expuesto esto que yo deseaba, muchas gracias. Pero me la abren, por favorcito, porque así cerrada no está. Entonces, yo no voy a hablar exactamente de historia. Trae datos históricos, porque lógicamente. Pero voy a hablarles de la vocación de Isabel la Católica. Es trascendente, ¿verdad? Es trascendente
el actuar, el vivir de esta reina. No cabe duda que aquella persona que obedece a la vocación a que ha sido llamada es indudablemente una persona exitosa. ¿Por qué? Porque en verdad ha hecho esa voluntad de Dios. Por tanto, vamos a empezar. Toda ciencia alcanza su fin cuando no olvida su última causa, antes se funda en ella. La filosofía se define como el estudio y encuentro con la última causa de todas las cosas. Sin embargo, sería mejor decir la penúltima causa de las cosas, porque si bien la metafísica nos conduce al conocimiento abstraído de lo físico, no alcanza lo sobrenatural. Por lo tanto, la última causa de todas las criaturas y de todas las circunstancias se hallan en el estudio de la teología, estudio de Dios. Y en la vida práctica, en el mismo Dios, creador y providente. Así que toda ciencia cualquiera que sea, no trasciende si no se fundamenta en Dios y su providencia, llevando esa misma dirección. Más aún, la historia, y esto es muy importante, ciencia en la cual intervienen todos los hombres de una u otra forma a través del tiempo y el espacio, donde brilla la providencia, la voluntad divina y el libre albedrío del hombre. Pues bien dice el licenciado Nemesio, que la historia no es sino la armonía entre la voluntad divina y la libertad del hombre. Esa es la historia. Y queremos quitar a Dios de la historia, es imposible. Por lo cual, al hablarles de Isabel la Católica, sería imposible una exposición puramente natural, cuando el origen, el espíritu, las obras de esta santa reina estuvieron todas fundidas en Dios. Toda persona, desde la eternidad, así desde la eternidad, tiene su propia vocación, sin que confundamos vocación con determinación. En la determinación no hay posibilidad de elegir, de llevar una vida responsable. Por tanto, contradice a la benignidad de Dios, que nos ha hecho libres. En cambio, la vocación desde la eternidad es un llamado de Dios en el cual el hombre libérrimamente acepta y se responsabiliza de ella. Y así, llamando Dios y respondiendo el hombre con generosidad, encontramos en la historia sagrada y profana de la humanidad sabios, santos, mártires, científicos, así como acciones inusitadas, increíbles, sorprendentes y sobre todo benéficas para toda la creación. Sin embargo, hay quienes escuchan el llamado, pero lo desechan y siguen otra senda. Del mismo modo, hay otros que dicen sí, pero viven su vocación sin responsabilidad ni entrega. Y sobre todo en nuestros tiempos, abundan quienes la ignoran y no les merece el mayor interés. Desgraciadamente hay vocaciones frustradas por los enemigos de Dios y de los altos ideales. La realidad es que todo ser humano trae su peculiar y propia vocación, del mismo modo que tiene su propia alma creada por Dios para ese cuerpo, las cuales alma y cuerpo, al unirse sustancialmente, logran su personalidad irrepetible. Y aunque esencialmente sea igual que todo hombre en su propio ser, es distinto del otro como lo son entre sí Pedro, Pablo y Juan. Por lo tanto, trae su propio camino hacia un deber que lo ha de conducir a su fin terrenal, el cual lo llevará a unirse con sus hermanos para lograr juntos la bienaventuranza eterna. Y quien no lo logra, quien no alcance esa meta, habrá fracasado.
Pues ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es muy importante esta introducción para que entendamos a Isabel, la católica, en su vocación. ¿Y qué es la vocación? Decíamos, la vocación esencialmente es un llamado a vivir en armonía el camino al que hemos sido invitados. Invitados, no forzados. Nominalmente vocación, de latín vocatio, vocare, llamar. ¿Y quién es el que llama? Dios. ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que sigue? Nosotros. Siglos antes, en el tiempo que no es tiempo y que por tanto no puede contarse, aún no concebida la persona en el vientre materno y en la mente de Dios, en la perenne y eterna estabilidad divina, permanece de alguna forma la criatura y su llamado personal. Por eso digo yo que de algún modo nosotros tenemos cierta eternidad, porque Dios, para quien solo hay un presente, nos tiene presentes desde siempre nuestro camino, desde siempre nuestra vocación. Y nosotros la conocemos al llegar a este mundo cuando tenemos ya el uso de razón. Concibe la madre y en ese preciso instante Dios crea el alma para ese cuerpo, a quien sin saberlo ya Dios le ha encendido la luz del camino. Después de haber gozado del seno materno, el niño aparece en este jardín de la tierra, donde será una flor más, pero diferente a su misma madre, que la llevó siempre en el vientre. Llegado al uso de la razón, el sujeto empieza a vislumbrar y comprender poco a poco el llamado de Dios. Corresponde a los padres de familia, a los ministros de la Iglesia Católica y a los educadores descubrir para ayudar hacia dónde señala la brújula del camino del hombre, analizando inclinaciones, aptitudes, posibilidades, limitaciones, defectos, para orientarlo hacia su verdadero destino. No olvidemos que somos un compuesto de materia y espíritu, formando un solo ser, pero siempre correlacionados mutuamente y orientados a la elevación de la naturaleza. Esto, como es grande, lo vamos a decir sin leerlo. Tenemos primero la vocación universal, que actualmente es muy difícil que alguien siga. Bueno, muchos sí, pero es un 80%, o si no es que 90%, o a lo mejor más, que se ha olvidado de esa vocación universal. ¿Cuál es la vocación universal? La santificación. Sed santos, como mi Padre Celestial y yo somos santos. Así lo dice la Sagrada Escritura. Es el llamado, para eso hemos nacido, para santificarnos, a través de darle gloria a Dios, y esa gloria dársela con la buena conducta, con una piedad verdadera, ir realmente viviendo esa vocación universal. Esa es de todos, de todos, de todos. Luego viene la vocación de Estado. Yo vivo mi propia vocación universal. Vivo en compañía de mis hermanos ese anhelo de santificarme, pero para eso tengo que ser buena. No olvidando una cosa: los católicos mediocres o los enemigos de la Iglesia viven en mal estado, viven haciendo daño, pero no pueden ver a una religiosa, a un sacerdote o a un buen católico que corrija, que sea enérgico, porque indudablemente, y eso que es sacerdote, y eso que es religioso. ¿Por qué? Porque son precisamente los malos elementos del catolicismo o los enemigos de la Iglesia. Entonces, a esa vocación de Estado llama nuestro Señor, solo hay tres. Solo tres y no hay otro. La homosexualidad es un fenómeno asqueroso, es algo horrible, que está contra la misma naturaleza.
Solo hay 3 estados: sacerdote o religiosa, célibe o casado. Y nada del amor libre, y nada de tu pareja y mi pareja, y ya su pareja es un señor del Señor, y la pareja es una señora de la señora. Eso no existe en la ley de Dios. Solo hay sacerdote o religiosa, es decir, consagrados a Dios, matrimonio o celibato. ¿Qué es el celibato? Las personas que no han querido casarse ni ser religiosas, pero que pueden hacer mucho bien dentro de la iglesia, en la sociedad y en la familia. A esa vocación de Estado tenemos nosotros la vocación personal. Así es de que tiene que estar como fundamento la vocación universal, la vocación de Estado y la vocación personal. Sobre estas 3 columnas vocacionales, a las cuales podríamos llamar principio o fundamento, hallamos la vocación personal. El Espíritu Santo se luce en las almas, dándoles, no digo matices, sino gigantescas llamas que asombran al mundo en su infinita variedad. La creación es hermosa por su variedad en la unidad, de la cual resulta la armonía. La igualdad no enriquece, es monótona y nada creativa. Todos iguales. Todos económicamente, todos físicamente, iguales. Sería verdaderamente imposible, llenaría de hastío. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, de quien reconocemos recibir los medios y el estímulo hacia nuestra santificación, nos arrebata el éxtasis cuando contemplamos en nuestros hermanos la variedad infinita de caminos, de facetas y dones que les otorga para la consecución del fin. Este conjunto de dones que regala cada persona son los medios y señales para la realización de su vocación personal. Por eso hay tanta envidia, por eso hay tanto error, porque tú no estás llamado a ser doctor, y por eso se acabaron los oficios, porque todo el mundo quiere vagar por las universidades y vagar después dentro de las universidades y afuera de las universidades, pero no sabe nada, absolutamente nada. Ya ven cómo anda la ortografía, cómo anda, porque precisamente porque no hemos tomado en serio nuestra vocación. Dios puede querer esa vocación personal. Bueno, pues tú, para que te santifiques, te va a ser más fácil. Además de que eres casado, pues mira, sería bueno que hicieras, te dedicaras, eres joven, te vas a casar, te dedicaras a la sastrería. Dios me libre, qué humillación, dicen las gentes. Y ya no encontramos oficios, porque son una humillación. ¿Por qué no? Porque tenemos que ser todos iguales. Y lo vimos constantemente en la televisión, ¿verdad? En lugar de dignificar. Y por eso tenemos tan malos profesionistas a veces. Y la vida se encarece más, falta gente en el campo. Tantito porque no le dan lo suficiente para que trabaje el campo. Y otro poco porque se vienen a ver las luces, siguen a los líderes, les dan de gratis una tierra que no es suya. Y entonces maravilloso, todo eso está fuera de la vocación universal, de la vocación de Estado, de la vocación personal. Porque todo esto es chueco y no puede ser. Tenemos nosotros todo esto me lo estoy saltando, ¿no? Porque como es muy especulativo y muy pensativo, aquí es cuestión de pensar. Vamos a pasarnos a través de la historia a un San Agustín, a un Santo Domingo, los dos religiosos, los dos fundadores, trabajando por el logro de la distinta encomienda personal que Dios ha dado a cada quien. Y es cierto, los dos siguen la vocación religiosa, pero los dos toman diferentes caminos. La vocación personal dentro de la vocación de Estado. Para que se entienda, son religiosos, que es su vocación de Estado, pero Dios, el Espíritu Santo, les da facetas distintas para que continúen. A los estudios, los oficios, los empleos y demás podríamos llamar vocaciones relativas, es decir,
que favorecen a la vocación universal de Estado y personal. También podemos considerarlas como medios, apoyos, pero no son absolutamente necesarias, sino entran en el plan de la vocación personal del sujeto. Tenemos grandes vocaciones, de mártires, de santos, qué sé yo, tantas y tantas vocaciones. Vamos a brincarnos directamente a Isabel la Católica. Como el cuarto es pequeño y falta aire, no sea que se me vayan a dormir. Nunca he visto esa tristeza y no quiero verla hoy. Vamos a preguntarnos, nos brincamos todo eso y nos vamos a... Ya de algún modo entendieron ustedes lo que es la vocación. ¿Cuál fue entonces la vocación de Isabel la Católica? Isabel fundamentó su vocación de Estado, el matrimonio, así como su vocación personal, que consistió en el llamado grandioso del descubrimiento, la conquista y evangelización de América. Esa fue el culmen de la vocación de ella. En la cuestión de Estado, universal salvarse, su estado casada, ¿verdad? Pero dentro de ese matrimonio, como persona en relación con Dios, su gran llamado, su extraordinario llamado, que no se habrá de repetir, fue precisamente el descubrimiento, la conquista y evangelización de América en su vocación universal. Y esta será el fuego que mueva su vida entera. No podemos contemplar a Isabel la Católica si no la contemplamos en Dios. Yo he dicho siempre, y a veces pienso que es poco lo que he dicho, Isabel la Católica tiene la mística de Santa Teresa, lo guerrero de Sor Juana de Arco y la sabiduría y el conocimiento nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero últimamente me encontré una sueca religiosa, santa, que pintaba, que tiene descubrimientos que ahora se llevan a cabo y todo. Dije, pues yo creo que ahora le agrego, en vez de Sor Juana, le voy a agregar a esta santa, porque Isabel la Católica no es una mujer grande, es una mujer extraordinaria, única e irrepetible, por lo menos de allá para acá, ¿verdad? Una cosa extraordinaria, y todo lo hizo porque no desprendió su vida. Su vida fue una armonía. Ahí está la clave de por qué nosotros somos tan mediocres, porque desprendemos nuestra vida de la voluntad de Dios, porque son pequeñeces, tonterías las que nos rodean, por las que paramos lo que tenemos que hacer, habiendo grandezas en la vida para elevarnos y salvar al mundo. Esta organización de ustedes, los cristeros, yo no lo puedo concebir si no son católicos. Y si no son católicos practicantes, sin envidias, sin murmuraciones, sin sacrilegios, luchando, porque somos perfectibles, no perfectos, perfectibles. Nadie somos perfectos más que Dios. Pero somos perfectibles, llamados a la perfección. Y esa perfección la vamos a alcanzar a través del cumplimiento de esa vocación universal. Y esa vocación universal es justamente el estar siguiendo el camino que Dios nos ha señalado. Y esta será el fuego que mueva su vida entera. Cada uno de los actos de la reina fueron engarzados, jamás desunidos, del punto primordial que constituyó para ella la vocación universal, la santidad. Y si consideramos a la reina extraordinaria, es no solo por la riqueza de dones que recibió de Dios y su correspondencia, sino por esa fuerza que poseía y que emanaba de lo sobrenatural. Si ella no hubiera seguido su camino de santidad, no hubiéramos visto realizarse el triunfo de Dios en América. Su alma y todo su ser vivió pendiente del prójimo, de su patria, pero no únicamente a nivel natural, sino trascendiendo, elevándose para elevarlos a todos y lograr el conocimiento del único y verdadero Dios. Porque nada podemos hacer por los otros cuando nosotros vivimos en la medianía. En cuanto a su vocación de Estado,
Es verdaderamente ejemplar la manera en que elige a su consorte. Alfonso, rey de Portugal, el duque de Berry y Fernando de Aragón, entre otros, pretenden a Isabel. Ella prefiere a su primo Fernando de Aragón, pero no se precipita, y antes de decidir se pone en oración y manda a investigar a los candidatos para descubrir cuál ha de ser, según Dios, el verdadero compañero de su vida y de sus obras. Y el esposito de la reina, que era un poquito picarón, de todos modos, fue un gran apoyo de la reina para llegar a donde llegó. Y sin pensar en ningún momento en sí misma, sino en el bien de España, ahí está lo grande de esta mujer. Se decide, ya considerada la conducta de los tres por Fernando de Aragón, ya considerada la conducta de los tres, se decide por Fernando de Aragón, mirando en su momento hacia el futuro, la unión de un solo reino, el logro de una patria unida. No se le ve apasionada e inquieta, y no porque fuera una fría mujer, no, una fría mujer no llega donde llegó, sino porque siendo una joven de oración y virtud, espera que a través del arzobispo de Toledo puede escuchar el mandato divino. Así se realiza el matrimonio de Isabel con Fernando el 19 de octubre de 1469 en el palacio que Juan de Vivero poseía en Valladolid. No cabe duda que este matrimonio fue uniendo a España. Con esto Isabel la Santa nos da muestra de gran prudencia y perspicacia política, y que ante todo sabe actuar en el momento, mirando la gloria de Dios y el bien de las almas. El tiempo y la historia le han dado la razón a Isabel, ya que fue un matrimonio unido para el bien. Fernando no solo fue apoyo y confidente, sino que respetó en plenitud el camino de Isabel, viviendo su propio camino. ¿Qué ejemplo para los matrimonios de hoy? Que se absorben, que se... bueno, horribles, ¿verdad? Ya no digo más. Para esta mujer tan abierta. Y les advierto que amaba terriblemente a Fernando. Lo amaba, pero amaba antes a Dios. Sin embargo, la reina Isabel no solo es la conquistadora, andariega y gobernante, es la mujer de su hogar, todo en orden, en paz. Nunca se puso el rey ninguna prenda que ella no hubiera hilado y cosido. En cuanto al cuarto mandamiento, como madre, fue ejemplar. A sus 5 hijos los educa en el amor de Dios, llevando para ellos profesores de religión, filosofía, historia y humanidades. Suele incluso presidir las lecciones. Pero su cuidado no se limitaba a los suyos. Se extendía a sus doncellas y criados, enseñándoles a vivir las buenas costumbres de las que ella era la maestra. Sin olvidar que a pesar de que sus biógrafos la consideran en dotes naturales superiores a las de Fernando, ella fue siempre una esposa obediente. Tú y yo somos iguales, sí. Ahí va la liberación femenina, la destrucción del hogar. Ella fue siempre una esposa obediente, dócil, que en todo consultaba a su esposo. Es justo decir algo del rey Fernando, hombre cristiano, inteligente, de gran valentía, y que supo aconsejar y dar apoyo a las empresas de la reina. Inolvidables son las frases del rey Fernando al referirse al reino de Granada. Yo sabré arrancar los granos uno a uno de esa Granada. Igualmente ofrecer el tesoro de Aragón, si necesario hubiera sido, para el descubrimiento del nuevo mundo. Volvemos a la reina. Su vocación personal la encontramos en el descubrimiento y evangelización del nuevo continente. Cualquiera dirá que ella no llegó al nuevo mundo, es verdad, pero en los altos juicios de Dios es claro que sin ella los otros grandes hombres, Colón, Cortés, etc., no hubieran logrado lo que el Señor había encargado a Isabel. Ese era encargo, vocación para ella. Los demás eran sus apoyos, sus ayudantes y ciertos instrumentos.
la santa, es un alma grande. Repetimos que no por el tamaño, pues las almas, por ser inmateriales, no tienen cuantidad. Y aunque esencialmente toda alma es espiritual, libre e inmortal y posee sus propias facultades, Dios, según la misión que les ha de dar, les regala los dones y gracias necesarias para el cumplimiento de su misión. La reina es concebida en el seno de una madre profundamente cristiana, donde empieza a recibir la influencia de la fe y de las virtudes. Llega al mundo en un lugar místico por su paisaje, cuyo mismo nombre es sugestivo y encantador. Quiero contarles brevemente una anécdota. En el 92 yo pertenecía a Fúndice y fuimos a dar gracias a España por la evangelización. Y cuando llegamos a Madrigal de las Altas Torres, pues lo más hermoso sería entrar a ver dónde nació Isabel, ¿verdad? Pero no nos dejaron. Le dije a la hermana que me acompañaba, deje que se vayan todos y verá cómo nos dejan. Y efectivamente se fueron todos y efectivamente nos dejaron. Y tuve la dicha de ver dónde nació la santa. Nombre que obedece por su paisaje, cuyo mismo nombre es sugestivo y encantador, Madrigal de las Altas Torres. Nombre que obedece a las 100 torres que coronaban la muralla que la circundaba. Nace un 22 de abril de 1451, ¿está correcto? Sí. Iluminando el horizonte de España y América, entonces no conocida por Europa. El nacimiento de aquella luminaria extinguirá la oscuridad del error, no solo en España y Europa, sino en otro continente que será iluminado con el resplandor de la justicia. Su padre, Juan II, rey de Castilla, descendiente de Fernando III el Santo y de Alfonso X el Sabio. Nada más. Su madre, Isabel de Portugal, por cuyas venas corría sangre de dos santas, Isabel infanta de Aragón e Isabel reina de Nada más. Casi nada. Ha enriquecido el Señor a Isabel de muchas gracias, colocándola en un ambiente de gran piedad, de lucha y de entrega. Su madre, una gran cristiana ejemplar, ocupada siempre de sus dos pequeños, ordena que estudien antes que nada doctrina cristiana, historia, geografía, música, poesía. E Isabel, por ser mujer, le agregaba el aprendizaje de hilar y bordar, no como las muchachitas de hoy, que como van a estudiar, la mamá les hace la cama, les levanta lo que dejan tirar. No, por eso esta fue una gran mujer. Pero también en la propia persona de Isabel, Dios, que, y esto es bellísimo, vaya, yo he tenido que documentarme mucho cuando yo hice esta plática, Dios que la ha elegido, la regala de gracias naturales, que después con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo y de su propio esfuerzo, habrá de elevar al orden sobrenatural. Después de haber leído, concluí cuál era el temperamento de Isabel la Católica. La Santa de Castilla no es solo una mujer de brillante inteligencia. Estaba dotada de una gran personalidad. Es profunda, abierta en el buen sentido de la palabra, justa, no justiciera, compasiva para toda clase de necesidades, enérgica pero ecuánime y comprensiva, capaz de volver atrás si descubre en ella alguna equivocación. Es sensible y tierna. De su caracterología o temperamento, podemos afirmar que poseía el más rico de los temperamentos. Después de hacer el estudio de Isabel la Católica, concluí que era de los temperamentos que conocemos, pertenecía al que se clasifica como el más rico de los temperamentos. Siguiendo el tratado de Rossetti, la clasificaremos en el carácter apasionado. Pero no apasionado de esos que ya no tienen voluntad ni luz, no, apasionado por su fuerza para amar, por su fuerza para trabajar, por su fuerza para llegar a donde ella, o más bien Dios, le había programado.
Carácter apasionado con sus propios matices personales, y haremos su estudio bajo estos lineamientos. Ante todo, no entendamos por carácter apasionado el carácter irreflexivo, ciego o instintivo, no. Este temperamento, repito, con sus propias peculiaridades, nos da por resultado una criatura humana de entrega, sin medida, consciente, responsable, dispuesta a todo dentro de lo justo y lícito, siempre viendo a Dios y al querer de Dios. Ya nos dice, en un libro, se dice apasionado y no apasionado, porque el emotivo activo secundario no se deja dominar por una pasión, sino que al contrario, sustituye las pasiones por una acentuada aplicación que se convierte en pasión y en el alma de su vida. Eso lo contemplamos en toda su existencia e incluso desde su niñez. Por ser emotiva, lo sentía profundamente todo y el ideal siempre lo relacionaba con el prójimo. Estaba suficientemente capacitada para organizar todas sus actividades. Ella se enriquecía en su interior con las aspiraciones de los demás, buscando por su cuenta colaboración y simpatía. Por ser emotiva secundaria, que son las características de la apasionada, nunca olvidaba el pasado, aprovechaba la experiencia, orientándola siempre al porvenir. Eso le abrió amplios horizontes y le confirió una admirable estimación de vidas. Por ser activa, experimentaba, que es otra característica del apasionado, experimentaba vivamente una necesidad de convertir en obras el ideal que vibraba en su mente y en su corazón, y quería que resultara todo lo más perfecto posible. Por ser emotiva, activa y secundaria, la fuerza le llegaba de la secundariedad. Poseía una actividad continua, realizadora, estaba dotada de una comprensión inteligente para cualquier tipo de problemas. Era educada, sencilla en sus maneras e indiferente a los placeres de los sentidos. No fue inflexible en su manera de pensar y de obrar. No se encastillaba en su ego. Amó con preferencia la vida sencilla. Su inteligencia era brillantísima, excepcional, no solo para el aprendizaje de todas las ciencias, sino para la misma aplicación e incluso para su gobierno. Esto lo podemos comprobar en todas las acciones de su vida. Ese riquísimo temperamento que poseía le daba la decisión, la energía, el proponerse un fin y alcanzarlo infaliblemente, pues ella era capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Era rápida y organizada por naturaleza y había nacido para mandar. Porque hay mucha gente que le encanta mandar, como otros que le encanta cantar. A los desentonados les encanta cantar. Y a los que no saben mandar y menos obedecer, les encanta mandar. Naturalmente comprendía y sentía la necesidad del ideal religioso. Le apasionaron siempre los problemas espirituales. Poseía una piedad y caridad cristianas. En el plano sobrenatural penetraba con una gran facilidad, tanto al fin que se proponía como a la perseverancia y fidelidad del mismo. La reina encarna maravillosamente en el carácter apasionado, que es donde encontramos las mejores disposiciones para aceptar y ser consecuente con los principios que se imponen. Este temperamento no es para una religión teórica o basada simplemente en el sentimiento, sino en el esfuerzo continuo, y experimenta muy viva la necesidad de un contacto íntimo y vivo con Dios. En la oración el sujeto se pone enteramente a disposición de Dios para trabajar por su reino. Ama la meditación, se inclina a la contemplación, pues lleva innata el sentido de la grandeza de Dios. Todo esto y mucho más es aplicable a la reina de Castilla. El apasionado sabe orientar sus acciones y su misma vida al servicio de Dios. Toma con madurez los consejos y orientaciones que le dan y sufre profundamente el peso de los grandes problemas religiosos. Y ella los sufrió y los corrigió. Es generoso y sobrio en lo que se refiere a los placeres de los sentidos, y eso le facilita el progreso en el camino a la ascética.
Todo esto leyendo la vida de la santa nos cerciora de su identidad con esta caracterología, porque ya esto ya es un examen de su propia psicología. En cuanto a la castidad, ella cumple las propiedades de esta clasificación, pues dentro de su estado conyugal guardó la pureza del matrimonio, porque el matrimonio tiene su pureza. Este carácter, como todos, tiene sus limitaciones, sus defectos, sin embargo es considerado superior, porque entre tanta cualidad y virtud son pocos los defectos. Es un carácter privilegiado que generalmente concede Dios a las almas llamadas a grandes obras. Tuvo indudablemente que haber luchado contra sus grandes defectos, y eso la enaltece, no la rebaja. En su vida exterior, en el trato con los súbditos e iguales, brillan sus virtudes, la justicia que siempre imparte lo debido a cada quien, la prudencia madre de todas las virtudes, que es la que equilibra toda acción, palabra o decisión del hombre. Esto es solo su caracterología, pero ella supo elevarlo todo a insospechadas alturas por la vida de la gracia. Lo dado por Dios a su naturaleza, lo condujo hacia la cúspide por la oración continua, por un familiar trato con Dios, por una entrega total, por una aceptación del sufrimiento hasta el culmen de la cruz. Y así podemos contemplar en su vida una brillante personalidad y con ella las grandes virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Wow, no puede cambiar el Ay, que la pase yo para que la cruz y el dolor. Pero la cruz en el dolor o el dolor en la cruz son igualmente grandes, dones del Señor, y sirven de antesala a las grandes misiones de las almas. A la vocación hay que amarla, hay que papacharla, hay que darle calor y alegría para que crezca, se alimente, se reza. Y entonces seremos muy felices. Isabel la Católica nació y vivió contemplando España, su patria, luchando contra los moros, hasta llegar ella misma a tomar las armas. Fue testigo de guerras dolorosas dentro de su propia patria, motivadas por el poder y la soberbia. Siendo aún muy niña muere su padre. Cuando más necesitaba el cariño de su madre, la arranca Enrique IV de sus brazos, solo por interés y conveniencia. Pierde aquí en la tierra a su amado hermano, Alfonso, heredero de la corona. Estas tribulaciones, las almas grandes sienten más, son más fuertes, pero sienten con mayor profundidad. Estas tribulaciones la previenen para otras grandes cruces que habrá de afrontar en el camino de su gran vocación. Toda vocación tiene su propia cruz, y para llegar al fin hay que beber el cáliz que ya antes Cristo tomó. La cruz eleva las almas por encima de toda vulgaridad espiritual, de toda mediocridad. La cruz nos hace ver la vanidad de la vida y nos mueve al egoísmo. La cruz purifica, ennoblece. Cuanto más grande es la cruz y la recibe el alma, alcanza mayor sublimidad. Advirtiendo que la cruz, grande o pequeña, asidua o aislada, no es fin, sino punto de partida. La cruz es un medio desconcertante si queremos llegar a Dios. Dios da la cruz a la medida del alma y de su vocación. Los caminos hermosos nos llevan lejos, son las espinas del sendero las que con su punzante invitación al heroísmo nos vuelven sabios, creyentes, humanos, comprensivos, delicados y sobre todo humildes. Esto la reina Isabel lo entendió y lo hizo suyo hasta identificarse con el dolor y la renuncia, no solo en una mediana resignación, sino una aceptación plena, identificando su voluntad con la de Dios. Terribles desgracias de familia laceraron su corazón. En 1496 perdió a su madre, al año siguiente a su único hijo varón en quien se cifraban las esperanzas de la monarquía. El 23 de agosto de 1498 murió su hija Isabel, reina de Portugal, heredera de la corona de Castilla, lo cual sumió a la reina en profunda tristeza. Sin embargo, Isabel, ante los consuelos ofrecidos, se concretaba así: Dios me los dio, Dios me los quitó, sea su nombre bendito, como el santo Job. La enfermedad del rey, la muerte de su nieto Miguel,
y como si fuera poco los disgustos conyugales de su hijo, Juana, le infirieron mucho dolor. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, enseñó el camino de la cruz, llevando la cruz a cuestas hacia el Calvario. No entendemos el dolor de Cristo, pero sí lo vemos y le damos crédito, afirmando que el sendero del cristiano es a través de la cruz, y en la medida de la vocación encontramos la medida de la cruz. No hay dolor semejante a mi dolor, dice Jeremías, aplicándose estas palabras a la Virgen María, cuya vocación de Madre de Dios y corredentora del hombre no tiene igual. ¿Qué decir de la Santa Madre Iglesia en perpetua ofrenda de la cruz? No solo por la perenne pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo mediante el sacrificio de la misa, sino por tantas persecuciones. La Iglesia se ha desarrollado y crecido entre martirios, calumnias y dolores. Asimismo, Isabel la Católica enfrentó la cruz, un alma envuelta en el dolor, aceptando a ciencia y conciencia en pos del llanto. Fue una vida inundada de grandes cruces. No siempre la vocación es clara para la persona, por lo cual tuvo que ir alerta, siguiendo la guía del Señor. Y si ahora mismo pudiera en el cielo sufrir, derramaría lágrimas de sangre, no por la ingratitud nuestra, que ha sido tan grande, no por el desprecio, no por la infame traición y calumnia, sino al contemplar sus amados hijos de América, náufragos con la identidad perdida, hasta llegar otra vez con malicia a la oscuridad del neopaganismo. No se acaba, continúa. Su labor en España. Una vez coronada, después de la muerte de su hermano Enrique IV, hace suyo el timón que ha de conducir España, no solo a su propio triunfo, sino hasta convertirla en conquistadora y maestra del Evangelio. Causa asombro lo que la reina en unión del rey lograron para España. Inmediatamente la ordena en todos sus aspectos. Lo mismo en Hacienda que en la corrección de los señores feudales, la limitación justa de prerrogativas a los nobles, creó industrias nuevas proporcionando con ellos elementos para la guerra, dio órdenes al ejército, incluyendo a los mismos generales, estableció el primer hospital militar que se conoce en la historia, fundó la Hermandad de Santa Elena para proteger a los viajeros de los constantes asaltos, regularizó la circulación monetaria y así acabó con la falsificación de la moneda. Queda uno sin aliento cuando se informa de todo lo que dio y organizó en su país. Universidades, provisión de cátedras, derechos y obligaciones a los maestros. Es verdaderamente encomiable el genio político de Isabel, pero no cabe duda que estaba inspirado y sostenido por Dios. Permitió la entrada de libros extranjeros, libres de derecho, se crearon imprentas y con ello se dio auge a la literatura. La culta reina, amante de todas las ciencias y artes de su tiempo, las auspiciaba para el engrandecimiento del hombre. Ya dice uno de sus biógrafos, los brotes, gérmenes y cimientos de nuestro siglo de oro se encuentran en ese tiempo de grandeza política. ¿Qué dirían las grandiosas mujeres de hoy, divorciadas, con vestido a media pierna, intelectuales? Dicen, ¿qué dirían si leyeran a Isabel la Católica? ¿Qué les parece? Expulsó a los judíos muy bien hecho. Si aquí nos portáramos como el tiempo de la Inquisición, y esto está prohibido para la Iglesia, lo prohíbe y se prohíbe en los hogares y lo prohíbe, ¿cómo estaríamos? Muy bien. Pero sé como somos muy amplios, somos tan maduros hoy. Se hace toda clase de pecados con permiso del gobierno. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero ya se robaron todo lo que es de Dios y dicen que es del César. Pero su gran acierto expulsó a los judíos advirtiendo que nada personal tenía en contra de ellos, que no fuera el peligro de contaminación para la fe católica y la subversión para la patria. Dice, esto lo llevó a cabo con toda la aprobación de Roma, pues ella, que siempre buscó la perfección, nada realizaba
y menos de trascendencia si consultarlo en oración con su esposo y con Roma. Y vaya que entonces aquellos tiempos andaban, ustedes saben cómo andaban, ¿verdad? Sin embargo, ella sabía que esa era la autoridad y pero no se detiene, está en su celo por la gloria de Dios y el bien de las almas, que ahora piensa en las almas consagradas, y ahí va. Ella sabe que si la sal se torna insípida, quiere devolver el sabor. Y mientras Cisneros reforma a los frailes, ella personalmente trabaja por la observancia de los conventos de monjas. Esta personalidad extraordinaria, con gran don de gentes, con luminosa simpatía, pero sobre todo enriquecida por la gracia, logra la unidad de España a base de fuerza, orden, energía y renuncia personal. Ya segura de haberlo logrado, deja el palacio y acompañada de su esposo e hijo se lanza personalmente a la expulsión de los moros. Se establece en el campamento de los soldados combatientes. Los mismos moros que ya han oído hablar de esta mujer extraordinaria se asuman a las torres de Alhambra para ver esta reina prodigiosa y llena de fe. No. Es algo que solo alguien que no tuviera temperamento no le emocionaría. Narra la historia que cuando un moro trató de matarla, no se arredró. En el momento en que el descuido de una candela incendia el campamento, no se deprime, no retrocede, sino ella misma anima a sus soldados y ordena la reconstrucción del campamento. Ahora, en vez de tiendas de campaña y pabellones de lona, ordena construir una ciudad de cal y canto que se denomina desde entonces Santa Fe. Llegado el momento y después de arduas batallas, salen Fernando e Isabel a lanzarse a la ciudad granadina, que fue reino de los moros durante 800 años. Y por fin triunfan sobre Granada el 2 de enero de 1492, dando enseguida a los reyes nuestro Padre Dios el regalo de un nuevo continente en el mismo año, en el mes de octubre, día 12. Y la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En ese tiempo pueblos enteros de otras naciones deseaban reyes como los católicos. Su trabajo por él, con él y en él fue el secreto de sus triunfos. Sabía que lo único que podía unir naciones, razas, sociedades, familias, era la unidad de la Santa Madre Iglesia y con ella la cultura universal. Ahora ya no haremos nada, porque todo se funda en lo natural. Isabel no dispersó ideas ni fuerzas, todo lo llevó en la unidad. Sometió su juicio y voluntad a la voluntad de su Creador. Amó en el sentido verdadero hasta la pasión a Dios, a los suyos y a todo corazón. Y esa fuerza del amor la condujo a la realización de sus ideales, al lleno de sus aspiraciones, salvar almas y lograr que el verdadero Dios sea conocido, dar de comer al que tiene hambre no solo de pan, sino de cultura, en la certeza de esta gran mujer, de que el hombre completo en alma y cuerpo solo se realiza en plenitud, no únicamente cuando llena sus necesidades materiales, sino cuando alimenta su mente con ideas que al abstraerlas enriquecen el entendimiento y lo llenan de luz, comunicando esa luz a la voluntad que busca el bien y lo elige. La lucha contra los musulmanes fue la preparación que le dio Dios para llegar a esto, ¿verdad? A Dios nuestro Señor plugo por la santa y evangelización de América, que sería en su vida su última gran obra, pero de magnitud tal que después de la fundación de la Iglesia y su expansión por los apóstoles, no encontramos otra obra tan maravillosa como el descubrimiento y la conquista espiritual de América. Acontecimientos que son justamente la cúspide de su vocación personal. Así como no encontramos otra aparición mariana semejante a la que hay en México. Vino la Virgen a ayudar a los españoles porque el pueblo estaba reacio. A Dios nuestro Señor plugo por la santa misericordia descubrir la dicha isla en tierra firme al rey y la reina. Nuestro Señor es por industria del dicho don Cristóbal Colón, su almirante, virrey y gobernador de ellas, el cual ha hecho resolución a sus altezas que las gentes que en ellas halló poblar, conoció de ellas ser gente muy preparada para convertirse a nuestra santa fe católica, porque no tienen ninguna secta. Por tanto, sus altezas, deseando que nuestra santa fe católica sea aumentada y acrecentada,
mandan y encargan a dicho almirante, rey y gobernador que por todas las vías y manera que pudieran procuren trabajar y atraer a los moradores de dichas islas y tierra firme a que se conviertan a nuestra santa fe católica. Y ustedes se preguntarán que toda la grandeza lograda en España no fue la vocación personal de doña Isabel. No, solo fue camino, preparación, parte del culmen de la vocación, ya que la vocación personal se estructura durante los acontecimientos de la vida hasta llegar al fin. El camino sinuoso y difícil que preparó a la reina, al rey y a la misma España los condujo a la consumación del llamado personal, el descubrimiento y evangelización del nuevo continente. Incluso, a pesar de venir de estirpe real y de llegar a ser una gran reina, no fue esta en concreto su vocación personal, no, sino una de las mayores instrumentos, que fue el ser reina, un instrumento para lograr esa vocación de conquista y evangelización de América. Y como una madre que para lanzar una vida a este valle sufre la angustia y los dolores de parto, la reina participa de tales dolores para dar a luz a los hijos de América. Dios, que no solo nos ha creado, sino nos cuida con su providencia, enseña a la reina que no basta haber dado a luz a otras razas, sino ahora hay que proveerlas. Sacar a los hombres de las tinieblas del paganismo, enseñando al único y verdadero Dios, proclamando a la Iglesia, al magisterio eclesiástico difusor de la revelación divina, y a la par de la religión instruirlos hasta lograr su identificación con la cultura universal e integrarlos a la verdadera civilización. Enseñar la lengua castellana sin despreciar su propia lengua o dialecto, respetar de la cultura indígena todo lo respetable, y así fue. Hubo mucha gente que no se portó bien, pero aquí hablando ya de la finalidad, del sistema, de la institución, está derechita. Ahora ya los otros, algunos. Así, de ahí el folclore, en todo. En cuanto al baile, en la cocina, en la poesía, en la arquitectura, pintura, no impuso, logró una nueva raza. Fíjense, logró, no nos deshicieron, no. Y fundiendo pequeñas o grandes tribus, logró naciones. Sí, porque esto era un desorden. No escatimó esfuerzos. Ahora podemos contemplar, a pesar de los empeños del enemigo por destruir la obra de Isabel, las grandes ciudades, los bellos edificios, las monumentales catedrales, filósofos, literatos, arquitectos, pintores, desde el tiempo del virreinato. Así las naciones rezan y hablan en castellano, porque Isabel de Castilla es madre de pueblos, y lo mismo que se desveló por la educación y bienestar de los hijos de sus entrañas, ahora se desvela para dictar leyes para los indios, leyes que son un orgullo de España y una prueba del inmenso amor de Isabel. Su muerte, poco antes de su partida al reino celestial, redacta un testamento que es modelo de sagacidad política, de piedad y de humildad. Todo queda claro: la sucesión al trono, la regencia, las mandas a diversas personas, la restitución de dones a la corona que ésta hizo en circunstancias en que no pudo ejercer su voluntad. Cuando habla de su sepultura, refleja con claridad su amor y preocupación por el prójimo, el desprendimiento de la tierra, su pasión por la pobreza y, entre otras muchas cosas, su integérrima obediencia, pues ya ha manifestado sus deseos de ser sepultada en determinado lugar. Dice textualmente: pero quiero y mando que si el rey mi señor eligiere sepultura en otra cualquier iglesia o monasterio de cualquier otra parte o lugar de estos mis reinos, que mi cuerpo sea sepultado y trasladado a donde el rey nuestro señor lo quiera. No olvidó a sus súbditos de América, recomendando cómo habían de gobernarlos. Aún en 3 días antes de morir, añadió al mismo testamento 3 cláusulas relativas. La primera a la codificación de las leyes, la segunda al gobierno de los indios, a los que mandaba se tratase con la mayor dulzura y benevolencia. Llegó por fin el día de su gran alegría, el vuelo hacia su Señor Jesucristo, a gozar de la patria celestial. Después de haber iluminado al mundo que hoy se ensombrecía por la pérdida de su madre,
El 26 de noviembre de 1504, al mediodía, doña Isabel mira al rey su marido, le sonríe, y así dulcemente la gran reina doña Isabel la católica entrega su alma al Señor. Con una sentida elegía expresa San Pedro mártir. Esto es maravilloso. La pluma se me cae de las manos y mis fuerzas desfallecen a impulsos del sentimiento. El mundo ha perdido su ornamento más precioso y su pérdida no deben llorarla solo los españoles, sino también todas las naciones de la cristiandad, porque era el espejo de todas las virtudes, el escudo de los inocentes y el freno de los malvados. Así lo dice San Pedro Mártir. Digamos a la reina, madre de nuestro continente, y quien un día fuera intercesora, así lo pienso, un día fuera intercesora, así lo pienso, para las apariciones de la guadalupana en bien de la conversión de los indios. Sea nuestra madre, madre de América, intercesora de estas naciones suyas ya corrompidas y paganizadas por las fuerzas del mal que odian su obra. Y si algún día Dios nos concede verla oficialmente en los altares, podamos proclamarla Santa Protectora de Hispanoamérica.